Os voy a contar un cuento tremendo. Era uno de los cuentos favoritos de Borges, de sus Mil y una noches. Cuando quiso hacer una selección de cuentos de las noches, eligió este entre otros. Y él hablaba de este cuento como uno de sus cuentos favoritos. Es un cuento terrible, ya os aviso, es un cuento terrorífico. O sea que si tenéis una sensibilidad especial con respecto a algunas cosas, es mejor que apaguéis el directo y que os podáis ver en la televisión a Rick y Morty o Patria o lo que sea. No es que sea de miedo, no es exactamente un cuento de miedo lo que os voy a contar. No lo sé, es un cuento escabroso, es un cuento truculento, es un cuento de los que en las Mil y una noches se seleccionan para contar y escuchar con ánimo más o menos sombrío. Así que si tenéis una mantita y si tenéis la luz apagada y si solo dejáis mi voz para que os guíe, pues ahí estaréis muy bien. Y si tenéis ánimo de juerga, dejad este cuento y coged el de los burros que conté la semana pasada y que está muy divertido. Esta historia que cuenta es tan tremenda. Bueno, apagad la luz. Id apagando, ya estamos un buen montón y ya os puedo contar. Cuentan las Mil y una noches, pero Dios es más sabio, que hubo una vez un médico judío que trató a un hombre, a un joven, al que notó con una alegría, como dirían los argentinos, estaba triste como uruguayo contento. Y sintió algo muy bonito por el chico, y cuando estaban comiendo descubrió que el chico era manco de la mano izquierda. Así que el médico le quiso preguntar, y entonces el muchacho empezó a contar y dijo que él era natural de Mosul y era de una familia de mercaderes y que nunca había salido de Mosul más que en los libros, pero que una noche no quiso estar leyendo metido en la cama, sino que salió a escuchar lo que le estaba prohibido, que era la conversación de los mayores, y escuchó, ya él era un muchacho ya crecido, pero era todavía muchacho. Y entonces escuchó a los tíos hablar de los viajes y hablar de las maravillas, y él quiso ser parte del viaje. Y entonces preguntó, ¿y cómo es el Cairo? Y le dijeron, el Cairo es como el zoco donde compran los ángeles. ¿Y cómo es el Nilo? Y dijo, le dijeron, el Nilo es como el último dátil de la tierra. Y todo eso se le quedó en la cabeza y dijo, algún día iré al Cairo, iré al Nilo con vosotros. Y así se afanó en los estudios, y en cuanto cumplió la mayoría de edad, los tíos lo acogieron y el muchacho viajó con ellos. Y viajaron desde Mosul al Cairo, y en la mitad del camino hicieron un alto en Damasco. Y entonces el muchacho quiso quedarse un tiempo en Damasco mientras los tíos tiraban hacia el Cairo, y se quedó allí, alquiló un han y allí se sentó y vio aparecer por allí de repente a una mujer velada, pero que se le ofrecía quieta como un río escapando. Y entonces el muchacho, inundado por aquellas aguas, guiñó un ojo y ella le guiñó a la vez, y entonces el muchacho se levantó y en la conversación él y ella entraron en el han, y cuando entraron en el han, ella le dijo directamente, después del beso, le dijo, ¿tienes un lugar donde nos podamos ver? Y él dijo, claro, yo donde las habitaciones donde me estoy quedando, y aún fueron a las habitaciones donde ellos se quedaban. Y entonces pasaron la noche en la delicia, en el abrazo, y tan hermosa fue la noche que él pasó con ella, que ella cuando se levantó y se estaba vistiendo, él quiso decirle, ten unas monedas de oro, y entonces ella le tiró las monedas, y le dijo, ¿quién te crees que soy? Y él dijo, pues eres mi amor, y yo quiero darte todo lo que tengo, y todo lo que tengo es esto. Y ella le dijo, mañana volveré a verte. Y al día siguiente se vieron otra vez. Y de nuevo intentó dar las monedas, pero ella se las tiró y le dijo, ¿quién te crees que eres? Y él dijo, eres mi amor. Y ella dijo, mañana te volveré a ver. Y esa al día siguiente no fue por la noche, sino que fue por la tarde. Y le dijo, oye, aunque hemos quedado esta noche, ¿a ti te gustaría por casualidad que yo viniese con otra chica que es más joven y más hermosa que yo? Y el muchacho dijo, uy, dijo, claro, me encantaría que vinieras con una mujer que otra mujer, y nos juntamos los tres. Pues esta noche nos vemos. Y a la noche llegó, y cuando llegó se juntaron, y apareció con una muchacha que efectivamente era más joven y más hermosa cuando se quitó el velo, y el chico solo podía tener ojos para ella, que se reía y se reía y se reía, y la otra le decía, ¿verdad que te gusta más que yo? Y este decía, sí, me encanta. Y decía, ¿verdad que la quieres más que a mí?
Y él decía, sí, sí, me encanta, me encanta. Pues nada, dijo, ya que solo tienes ojos para ella y que os besáis, ya dispondré yo las alfombras para que os acostéis y ya está. Y allí se acostaron y allí se durmieron, allí preparó las alfombras la otra mujer. Y él ya es que ni se acuerda, se dio al amor con la mujer joven y le despertaron las luces del alba. Y cuando se despertó por la mañana, sintió que allí estaba la mujer joven, estaba con él, y entonces él alargó la mano y la sintió quieta. Y entonces no sabe por qué, pero alargó la mano a la cabeza, él se sintió empapado, estaba empapado de sudor, y puso la mano detrás de la nuca de ella, y entonces notó la mano húmeda y pegajosa, y al retirarla vio que estaba manchada de rojo, que reconoció como la sangre, y entonces vio también como la cabeza de aquella muchacha rodaba por el suelo. Y entonces el chico se puso muy nervioso, y empezó a excavar de manos un agujero debajo de la alfombra, y ahí, después de excavar durante horas y horas y horas, escondió el cuerpo y la cabeza. Y luego puso la alfombra, y salió corriendo, y tomó la primera caravana que encontró, y fue al Cairo, y fue de manera urgente, y allí estaban los tíos, y le dijeron, ¿cómo es que has venido tan rápido? Y él no quiso contestar, y los tíos no quisieron enredar más, y allí tuvo una existencia durante unas semanas feliz, hasta que los tíos dijeron, volvemos a Mosul. ¿Y vamos a pasar por Damasco?, preguntó el muchacho, y ellos dijeron, claro, siempre pasamos por Damasco. Así que el chico dijo, pues me quedo. Y los tíos se fueron, y allí quedó el muchacho, y viviendo deprisa, a derroche, apostando contra el olvido, y durante 3 años vivió en el Cairo hasta que casi se quedó sin dinero. Y como casi se quedó sin dinero y no tenía, e iba a quedar en la indigencia, y los amigos desaparecieron, y el único dinero que tenía era para regresar a Mosul, pues regresó a Mosul, donde había estado pagando religiosamente el alquiler de la casa que tenía. E hizo noche en Mosul. Y durmió sobre esa alfombra. Y entonces, de repente descubrió en una esquina como un adoquín que había quedado, y entonces vio que ahí estaba el adoquín donde él había escondido el collar de oro de aquella mujer. Y al ver el collar de oro pensó que ese collar le podía servir de pasaporte convertido en dinero para regresar a Damasco y no volver a saber, o sea, a Mosul, y no volver a saber nada de nadie. Estaba en Damasco. Y entonces llamó a un corredor de dinero y le dijo que si le podía vender ese collar en el mercado. Los corredores son gente muy astuta y ponen pruebas para las cosas, así que después de ir y vender y estar unos días intentando vender, o aparentemente intentando vender, aquel collar, regresó y le dijo al muchacho, es que este collar no es de valor, este collar es pobre, este collar es triste, este collar no vale, este collar es de factura franca y apenas vale 1000 dinares. ¿Te parece que lo venda en 1000 dinares? Y el muchacho respondió, claro, véndelo en 1000 dinares. Pero entonces cayó en la trampa. El corredor sonrió sin que el otro lo viera, salió corriendo y, sospechando que aquel collar era robado, y para no meterse él en ningún lío, fue al síndico de los mercaderes, al jefe de los mercaderes del zoco, y dijo, este collar es robado, sospecho que es robado, lo está vendiendo el del Han. Y el síndico de los mercaderes, cuando vio el collar tan rico, aprovechó y dijo, sí, me lo han robado a mí. Y acusándolo de robo entraron los soldados y apresaron al muchacho y lo llevaron delante del síndico, y todo el mundo dijo que efectivamente era el ladrón. Y llegó el juez, uno de los jueces del barrio, y sin mediar más palabra le dijo que sí era verdad que había robado el collar. Y el muchacho, en el dilema de hablar sobre la muerte de la muchacha o reconocer el robo del collar, reconoció el robo del collar. Y entonces fue dispuesto el tocón, y llegó el verdugo, les tiraron la mano y ¡pah! La mano rodó por el suelo. Le cauterizaron el muñón con queso fresco que estaba hirviendo, y allí lo dejaron tirado. El muchacho, después de unas horas de dolor, se levantó y quiso regresar a la casa, y cuando estaba en la casa y lo único que quería era dormir y escapar, como si fuera en forma de derviche, pero escapar, entonces estaba intentando entrar en el sueño cuando llamaron a la puerta y llegaron los soldados y lo llevaron a presencia del gobernador. El gobernador, cuando lo vio, le dijo, he sabido de tu historia, eres tú el que ha robado ese collar.
Y el muchacho respondió: sí, pero he pagado por ello. Así, dijo el gobernador, pues has de saber que ese collar le pertenecía a mi hija. Entonces el muchacho volvió a morder su suerte y se puso a llorar. Y dijo: yo no quería hacerlo, no pasó, yo no asesiné a nadie. Y el gobernador respondió: lo sé lo sucedido y te lo voy a contar. Resultaba que aquella primera amante, aquella mujer que apareció en el zoco, era efectivamente la hija del gobernador. Y que, enamorada como estaba del muchacho y disfrutando como estaba del muchacho, un día se lo contó a su hermana menor, y la hermana menor quiso ir con ella, así que ella la invitó a ir y fueron las dos. Y pensaba que lo iba a llevar bien, pero luego tuvo un terrible ataque de celos cuando vio que el muchacho amaba más a la hermana que a ella, y entonces le cortó la cabeza. Luego contó todo lo que había pasado, pero el muchacho ya había huido. Buscaron el cuerpo de la mujer, pero no lo encontraron, y tampoco encontraron el collar. Estuvo perdido hasta que apareció en el mercado. Entonces el muchacho de nuevo se puso a llorar. El gobernador se sentó con él, lo acarició y le dijo: no te preocupes, siento todo lo que te ha pasado, pero ahora puedes quedarte aquí. Y lo ahijó, y aún se casó con una tercera hija del gobernador. Y nunca más lo visitó la mala vida. Dice Homero que los dioses tejen desventuras para los hombres para que tengamos algo para contar. Y el título del último espectáculo que tengo de narración, o del penúltimo que estoy contando, con una historia tremenda y maravillosa que la estoy organizando casi como si fuese una ópera, tiene un título que se llama El gozo tras la aflicción, que es exactamente esto, y es una metáfora de los cuentos. Así que ahí va, esta historia terrible, para que la disfrutéis. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí, y ya os contaré más. La semana que viene os contaré otro. Ya sabéis que las noches son inabarcables y tendrán otros ritmos, otras sensaciones. Y nada más. Gracias a los que escucháis, gracias sobre todo a los que apoyáis este proyecto por Patreon o por Bizum o por PayPal. Héctor Urien. Y nada, hasta la próxima.